Y vamos a compartir pantalla también. Quiero ver acá. Vaya. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Me dicen aquí que no se escucha, no se escucha. Yo sí lo escucho. Fuerte y claro. Vaya, perfecto. Es que ahí alguien escribió que no se escuchaba. ¿Yo de quién fue? Oscar Alexander Rivera. Bueno. Vaya. ¿Sí? Gracias. Bueno, no le entendí. No se entendió lo que dijo. Vaya, entonces vamos a seguir platicando sobre las sociedades, ¿verdad? Bueno, antes que nada quería preguntarles cómo les fue en la clase anterior, perdón, en el laboratorio. Supongo que lo hizo la mayoría. Por supuesto, lo hicimos. Vaya, perfecto. Estaba fácil, ¿no? Estaba fácil. Espero que, bueno, las personas que por X o Y razón no lo pudieron hacer, tienen que diferirlo. El lunes es el último día para... O sea, el lunes está programado el diferido. Así que el lunes sería el diferido. Deben hacer el trámite administrativo en la universidad, ¿verdad? Para que les autoricen el diferido. Y deben enviarme por correo electrónico la autorización, ¿verdad? Al correo que ustedes tienen, jmarroquín@upana.edu.sb. Vaya, vamos a ver. Hablamos en la clase anterior de las sociedades, ¿verdad? De las personas jurídicas, de los comerciantes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho que es una sociedad? ¿Qué dijimos que era una sociedad? Un grupo de comerciantes. Un grupo de comerciantes. Que son personas jurídicas. Sí, son personas jurídicas. Tienen razón ambos, pero ¿dónde las define la ley? ¿En qué disposición? El artículo número 17 del Código de Comercio. Ajá. Ahí se establece el concepto legal de sociedad como un ente jurídico resultante del contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industrias con el fin de repartirse entre sí los beneficios que esa actividad pueda reportarle, ¿no? Esa es la sociedad. O sea, estamos hablando que son comerciantes sociales y realizan actos de comercio y además estas sociedades son titulares de empresas mercantiles, ¿no? ¿Cuál habíamos dicho que era la diferencia entre una sociedad y una empresa mercantil? A ver. Sí, Lick, habíamos dicho que la empresa es un conjunto de activos, se podría decir, o un conjunto de valores materiales e inmateriales. Ajá. ¿Y la sociedad qué es? Son las personas jurídicas. Es una persona jurídica. Entonces la sociedad puede ser titular de una empresa mercantil. Vaya, entonces habíamos hablado que la sociedad la podíamos ver desde dos puntos de vista.
como contrato y... Ajá. Como contrato y como persona jurídica. Vaya, como contrato, en términos generales, ¿por qué la podemos ver como contrato una sociedad? Ajá. ¿Por qué la sociedad es un contrato? Porque se ha reunido para ello un grupo de personas con el fin de contraer obligaciones y poder establecerse mediante una sociedad. Ajá. Entonces, hay un acuerdo de voluntades ahí, ¿verdad? Que se han obligado mutuamente y entonces elaboran el contrato de sociedad. ¿En qué documento se elabora? ¿Y ante qué funcionario? Veo que hoy no quieren hablar. Ajá. Ante un notario, Lic. Ante un notario. ¿Y cómo se llama el documento? Ajá. Estaríamos hablando de la escritura de constitución. De la sociedad. Escritura. Y entonces, para que se perfeccione el acto y la sociedad adquiera la personalidad jurídica, ¿qué requisitos se deben de cumplir? ¿Qué requisitos exige la ley, el Código de Comercio? Son dos. Preguntas de examen. Yo les estoy aquí preguntando, pero van a ser de examen. Son dos requisitos los que exige la ley. ¿Cuáles son? A ver. ¿Qué requisitos exige la ley para que se perfeccione el acto jurídico de constitución de una sociedad y ésta pueda adquirir la personalidad jurídica y pueda ser considerada como una persona jurídica, un comerciante social? Lo que ya mencionábamos, licenciado, que debe ser otorgada mediante una escritura pública. Ajá, uno. ¿Y el otro? Y la escritura pública ante notario. Ajá. Y debe inscribirse en el registro de comercio. Esos son los dos requisitos. Debe otorgarse ante los oficios de un notario en una escritura pública. Y dos, esta escritura pública debe inscribirse en el registro de comercio. Vaya, también habíamos hablado de sociedad como persona. ¿Por qué podemos considerar a una sociedad como persona? Ajá. Tal vez porque puede quedar una persona como la registrada a nombre de. Ajá, ¿qué dicen los demás? Porque debe de haber representación legal. Ajá. ¿Otra opinión? Representante legal. Porque una vez que se constituye la sociedad, se conforma un ente jurídico independiente de los socios. Es una persona jurídica independiente de los socios, que puede contraer obligaciones y que puede realizar actos de comercio. Por eso es que se considera la sociedad como las sociedades son entes ficticios, creados por la ley, son personas jurídicas. Entonces, independiente de los socios que la conforman, tiene su propio patrimonio.
tiene sus propios, los atributos que tiene toda persona, ¿verdad? El domicilio, patrimonio, etcétera. Vaya, hoy vamos a seguir con el tema de las sociedades, ¿verdad? La clasificación de las sociedades. Las sociedades que son comerciantes sociales, yo les decía, ¿sí? En ese caso, ¿a qué o a quién le podemos llamar persona? Porque, vaya, yo quizás yo puedo pensar que siempre hay un representante, ¿verdad? Que, valga la redundancia, pues representa lo que es la sociedad, ¿verdad? Usted dice que es independiente de los socios. Sí, la Ahí, sociedad es una persona ajá, jurídica. Es que vaya, cuando hablamos de personas, hablamos de personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? de acuerdo. Las personas naturales somos todos nosotros. Las personas jurídicas son aquellas, en el caso de las sociedades, que la ley las crea por ficción legal, ¿verdad? Es decir, tenemos infinidad de personas jurídicas, ¿verdad? No solo las sociedades, tenemos las fundaciones, las asociaciones sin fines de lucro, las cooperativas. Entonces, en el caso de las sociedades, la ley las considera personas jurídicas, las considera comerciantes sociales. Obviamente que, y como comerciante social, esta responde ante terceros por las obligaciones que pueda contraer. O sea, la sociedad puede ser demandada. Ahora bien, dentro de la, como es una persona jurídica, es independiente de los socios, pero las sociedades tienen su forma de gobierno, que está regulada también en el Código de Comercio. Entonces están conformadas por accionistas. Pero cada accionista es independiente de la sociedad. Y entonces, obviamente que por ser un ente ficticio, se rige por sus estatutos. Y los estatutos están en la escritura social de la sociedad. Ahí se establece el gobierno de la sociedad y cómo, y las cláusulas por las cuales se rige. Y entonces, el gobierno de la sociedad está conformado generalmente por una junta directiva. Está conformada por accionistas y hay un representante legal que representa a la sociedad. Pero la sociedad como tal actúa de forma independiente. Obviamente que esto es una ficción legal. Esto es para efectos de ejercer el comercio en este caso. Aquí no sé qué pasó, quiero ver. Lo voy a hacer acá, tal vez. Siempre me sale esa. Bueno, ya se quitó. No sé qué le hago a la computadora. Bueno, entonces, las personas jurídicas son, en realidad son ficciones legales, ¿verdad? Pero se constituyen por escritura pública. Todas las personas jurídicas se constituyen por escritura pública y esta escritura pública debe inscribirse en el registro respectivo. La sociedad es en registro de comercio. Y entonces por eso es que la ley las considera comerciantes sociales. Y por eso yo les decía que es independiente de los socios. Y una sociedad puede, dentro de su gobierno, dentro de la estructura, los accionistas pueden ser o no comerciantes. Si son comerciantes, el código estipula que no deben dedicarse a la misma actividad que la sociedad. Entonces así es como opera la figura de las sociedades. No sé si me ha entendido o lo he confundido más, pero pregunto. Sí, licenciado. Sí. Muchas gracias. Sí, aquí es, ¿cómo le diré?
es una cuestión de carácter legal, ¿verdad? Es una ficción legal, es una persona jurídica. Tenemos personas naturales y personas jurídicas. Obviamente que las personas jurídicas están conformadas por personas naturales, ¿verdad? Pero no responden individualmente las personas, sino que responde el ente que se ha creado, que es la sociedad, ¿verdad? Y así vemos que se puede mandar a una sociedad anónima, ¿verdad? A la empresa DOC, SADCB, Tropigas SA, etcétera. Así es la cuestión, ¿verdad? Vaya, entonces leamos el artículo 18 del Código de Comercio. Vamos a buscarlo por acá. Bueno, es de los primeros, ¿no? Solo vamos para arriba. Artículo 18. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. Ahí lo tienen en la pantalla, así que lo pueden leer. Artículo 18. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capitales. Ambas clases pueden ser de capital variable. Ajá. Luego dice, son de personas y ya no. Sí, sí, sí. 1. Las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. 2. Las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. 3. Las sociedades de responsabilidad limitada. Son sociedades de capital, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Solamente podrán constituirse sociedades dentro de las reformas reguladas por la ley. Vaya, entonces, en el Código de Comercio, en el artículo 18, se clasifican las sociedades que son comerciantes sociales y que son personas jurídicas, se clasifican en sociedades de personas y sociedades de capital. Y ambas clases pueden ser de capital variable. Así dice. Esto del capital variable lo vamos a ver, porque puede ser las sociedades pueden ser de capital fijo y de capital variable. En su oportunidad lo vamos a platicar. Pero no está de más decirlo que el capital variable puede aumentarse o se puede disminuir. Y el capital fijo no. Así que no es que es un monto fijo. Y para poderlo aumentar o disminuir hay que hacer una reforma a la escritura de constitución, ¿verdad? Una modificación. Y entonces sigue el artículo 18 diciendo que son de personas las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. Las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples y las sociedades de responsabilidad limitada. Estas son de personas. Y son de capital, son sociedades de capital, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Entonces, estos son los tipos de sociedades que tenemos, que son 5, ¿verdad? Las de personas son 3 y las de capital son 2. Vaya, entonces, entre un tipo de sociedad y otro tipo hay diferencia. Las sociedades de personas, el requisito indispensable para conformarlas es la confianza personal, la confianza recíproca que se tengan los socios. Es decir, que para formar una sociedad de personas, el elemento de la confianza es trascendental, porque pueden conformarla personas que se conozcan entre sí, y es por la misma naturaleza de la sociedad. En el artículo 44 del Código de Comercio se establece esta condición. Vamos a buscarlo, el 44, y lo vamos a leer. Aquí tenemos el 44, siguiente. Vaya, alguien que me lea el artículo 44 en claras, altas y pausadas voces, por favor. Hello. Sí. Dice, ¿Sí? disposiciones generales.
artículo 44. En las sociedades de personas, la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. En las escrituras sociales de estas compañías, los socios deben declarar las participaciones sociales que tengan en otras sociedades, utilizando la naturaleza de tales sociedades, el valor de su participación, los derechos de administración y vigilancia que les competan y la clase de responsabilidad que hayan contraído. Este requisito obliga tanto a los constituyentes originales de la sociedad como a todos aquellos que ingresen posteriormente, sea en virtud del traspaso de algún derecho social, sea por haber realizado una nueva aportación o por cualquier otro motivo. La inobservancia de este requisito suscita al omiso a responder por los daños y perjuicios que cause. Vaya. Luego, otra persona que me lea el artículo 45. Ok, yo lo leo. Artículo 45. Los miembros que integran las sociedades de personas responden a las obligaciones sociales limitadas y solidariamente entre ellos y la sociedad. Si esta es de nombre colectivo y por el monto de sus respectivos aportes, si la sociedad es de responsabilidad limitada. En las sociedades comanditarias simples, los socios comanditados responden en la primera de las formas indicadas en el inciso anterior y en la segunda forma los socios comanditarios. Vaya, entonces, como aquí priva la confianza personal para conformar la sociedad, estos responden de las obligaciones de una forma ilimitada y solidaria entre ellos y la sociedad. Es decir, que los acreedores pueden perseguir a la sociedad o pueden perseguir a los socios, ¿no? Salvo en los casos excepcionales que se mencionan ahí, las de responsabilidad limitada y las en comandita simple, ¿no? Vaya, vamos a ver. Vamos a continuar acá. Entonces, como les decía, el elemento esencial para asociarse y conformar un ente de esta naturaleza es la confianza personal. ¿Y por qué será? Porque a la sociedad le interesa conocer cuál es el récord de esta persona, su capacidad crediticia o patrimonial. ¿Por qué? Porque responden de forma ilimitada y solidariamente de las deudas de la sociedad, como ya lo leímos en el artículo 45. Lo vamos a colocar aquí para que ustedes lo vean. Entonces los socios responden de las deudas sociales de forma solidaria e ilimitada. Fíjense cómo dice aquí, la sociedad de personas es una sociedad de cuota. ¿Por qué será una sociedad de cuota? ¿Qué significará esto de cuota? ¿Qué será esto de cuota? A ver. Son sociedades de cuota, dice. ¿A qué se refiere? Yo digo, licenciado, que es algo que ya lo establece como sociedad, ¿verdad? Tiene una limitante. Ajá.
¿Qué será la cuota? Yo digo que la participación que tiene cada persona dentro de la sociedad. Sí, exacto, eso es. Es la participación que en forma proporcional pueda tener una persona en la sociedad. Eso es la cuota, por eso se les dice sociedades de cuota. Y estas cuotas pueden ser desiguales. ¿Qué significa eso? Que los aportes sociales entre los socios pueden ser que unos tengan un aporte superior y otro menor. Otra característica de estas sociedades es que admiten el aporte industrial. ¿Qué habíamos dicho del aporte industrial? A ver qué habíamos dicho del aporte industrial. Sería el conocimiento que tienen los socios. Es el trabajo. El trabajo aportan, los socios industriales aportan trabajo y se les paga una cuota como en concepto de salario mensual. Entonces, antes de repartir las utilidades, primero se les paga a los socios industriales. Entonces, esa es otra de las características que tienen estas sociedades de capital. Entonces, la cuota es la participación. Vaya, decíamos que son sociedades en las cuales la confianza es un elemento indispensable de la voluntad de asociarse, ¿verdad? Habíamos dicho eso, ¿verdad? La confianza es un elemento indispensable de la voluntad de asociarse. Vamos aquí. Decíamos también que como son sociedades de cuota, la cuota es la participación social, es el aporte que tienen los socios en la sociedad, y estas participaciones son desiguales, no guardan proporcionalidad entre sí en cuanto a su cuantía, cosa que es diferente en las sociedades de capital, ya lo vamos a ver. Entonces, el capital de las sociedades de personas no está dividido en partes alícuotas. ¿Qué será alícuota? ¿Qué significará alícuotas? Ajá. Alícuota. El capital no está dividido en partes alícuotas. Que es proporcional, licenciado. Ajá, en partes proporcionales, o sea, o en partes iguales. Eso significa. Eso significa. Vaya, salvo el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ahí lo establece el artículo 103. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Hágame el favor de apagarlo para que no se escuche la interrupción. Vaya, vamos a leer el 103. Leamos el 103, por favor. Ahí lo tienen enfrente. Artículo 103. El capital social no puede ser inferior a $2,000 de los Estados Unidos de América. Se dividirá en participaciones sociales que pueden ser de valor y categoría diferentes, pero que en todo caso serán de $1 o de un múltiplo de 1. No se admite el aporte industrial. Aquí estamos en la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Esta es una excepción a la regla general. Pero la regla general es que el capital no está dividido en partes iguales, que eso significa alícuota. Y que admite la existencia de socios capitalistas y de socios industriales, ¿verdad? Los socios capitalistas sobre todo se da en el caso de las sociedades en comandita por acciones. Hay dos tipos de socios. Cuando hablamos de socios capitalistas, estamos hablando de personas
que suscriben acciones. O sea que, el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que, pues, como el capital está formado en partes iguales, hay un aporte capitalista y hay un aporte industrial. El aporte capitalista es como en el caso de las sociedades anónimas, son ese tipo de socios, ¿verdad? Que tienen acciones y que su aporte es proporcional al monto de sus acciones. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la confianza personal que supone la voluntad de asociarse en el caso de las sociedades de personas? La primera es que la cuota social solo puede cederse con el consentimiento de los consocios. ¿Quiénes son los consocios? ¿Quiénes serán los consocios? ¿Sí? A ver. Consocios. Ajá. La cuota social solo puede cederse con el consentimiento de los consocios. ¿Quiénes serán los consocios? El resto de integrantes que conforman la sociedad general. Correcto. O sea, en realidad son todos los socios, ¿verdad? Los demás socios. Usted lo dijo muy bien, el resto de integrantes. Entonces, para que ellos puedan ceder la cuota que les corresponde a otra persona, estamos hablando de cesión de derecho, ¿no? Tiene que tener la autorización de los demás socios de la sociedad, ¿no? Debe de tener el permiso de los demás consocios, ¿no? Y si lo autorizan, debe conservar siempre la titularidad de su participación, ¿no? Esa es otra situación importante, ¿no? Si los demás consocios lo autorizan, debe conservar la titularidad de su participación, porque como es una sociedad de confianza personal, ¿verdad? No cualquier otra persona va a integrar la sociedad, ¿verdad? Un desconocido no lo permite la ley, ¿verdad? O los socios no lo permiten. Otra situación o consecuencia que se deriva es el embargo de la cuota social. Solo da al embargante el derecho de retener las utilidades y retener el importe que obtenga el socio embargado al liquidarse la sociedad. Es decir, que las acciones del acreedor solo van a ir en contra del deudor específico y no en contra de los demás socios o de la sociedad, ¿verdad? Cuando es un acreedor, es una deuda propia, porque si es una deuda social, responden solidaria e ilimitadamente todos los socios de las deudas sociales. ¿Qué sucede cuando se pierde la confianza en este tipo de sociedades? Bueno, se dan dos caminos, ¿no? Uno es que los demás socios toman la decisión de excluir al socio. O dos, que éste se retira de la sociedad, ¿verdad? Porque cuando se pierde la confianza, entonces, por la misma naturaleza de ser una sociedad de personas, entonces ya no tiene sentido que sigan asociados, ¿verdad? Y entonces cuando se pierde la confianza, se genera el derecho de excluir por parte de los demás socios al socio que le han perdido la confianza, o éste puede retirarse de la sociedad. La muerte de un socio no ocasiona la disolución social.
si nada se ha dicho en la escritura social. La sociedad subsiste entre los socios supervivientes, debiendo practicarse la liquidación parcial de la misma, a fin de pagar a los herederos del fallecido la participación de su causante en la sociedad. Si se pactó la continuación de la sociedad entre los socios supervivientes y los herederos del fallecido, si unos y otros lo quieren así, tal cosa se cumple. Como acuérdense que este tipo de sociedades son sociedades de confianza. La voluntad de asociarse priva la confianza personal. Entonces, a veces en algunas sociedades se estipula en la escritura social que si fallece tal socio, la sociedad se liquidará. Pero si no se dijo nada al respecto, la sociedad puede continuar con los herederos, ¿verdad? Siempre y cuando sean aceptados por los demás socios, ¿verdad? Ese es el requisito. Y va a depender del tipo de aporte, ¿verdad? Del tipo de aporte que también esta persona haya realizado, porque eso también es trascendental, ¿verdad? Vaya, aquí hemos visto las sociedades de personas. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. ¿O quieren agregar algo adicional? Consulto. Silencio sepulcral. Creo que estamos bien, licenciado. Bueno, espero que estén ahí, ¿verdad? Que no solo esté encendida la computadora. No, aquí estamos, Aquí estamos, firma. licenciado. Estamos presente. Estamos. Vaya, está bien. Solo quería escucharlos a todos, o a la mayoría por lo menos. Vaya, vamos Hemos a ver. venido un poco callados. Vaya, pues han venido callados. Vaya, vamos a continuar. Vaya, pero en todo caso, en términos generales, ¿qué me pueden decir de las características de la sociedad de personas? En términos generales de lo que hemos platicado. Estas van a ser preguntas de examen. De lo que hemos platicado en la clase, ¿qué me pueden decir así en términos generales de la sociedad de personas, de sus características? Bueno, por lo que yo entendí, es de que las sociedades de personas también se podrían decir que son sociedades de confianza, ¿verdad? Ajá. Ya que ese es un elemento, se podría decir, fundamental en estas sociedades. Ajá. Vaya, otra característica. Que también pueden ser de capital variable. Sí, ambos tipos pueden ser de capital variable. Otra característica. Que las sociedades son responsabilidades adquiridas. Ajá, que los socios responden solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Esa es otra de las características de las sociedades de personas. Bueno, vamos a continuar con las sociedades de capital. Vaya, fíjense que acá ya el elemento de personal desaparece completamente. Aquí no se requiere la confianza personal para asociarse. Puede ser un perfectamente desconocido, y así sucede con empresas, con sociedades transnacionales, ¿verdad? Que están conformadas por infinidad, por cantidad de accionistas, ¿verdad? Que tienen una o dos acciones, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Bayer. Lick, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo he escuchado en algunos bancos, o no sé qué son, como tipo cooperativas, que dicen que a las personas las hacen socios, a los clientes. ¿En qué Sí. caería esa situación? No, es que,
Vaya, miren, aquí en el Código de Comercio se regulan las sociedades cooperativas. Y estas sociedades cooperativas pueden ser de personas o de capital. Es decir, pueden actuar como sociedades de personas o pueden actuar como sociedades de capital. Pero además tenemos una ley de asociaciones generales cooperativas que regula lo que son las asociaciones cooperativas, que son diferentes. Las sociedades cooperativas se regulan por el Código de Comercio y estos realizan actos de comercio. Las asociaciones cooperativas se regulan por la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Y en las cooperativas, pues, ahí son socios, ¿verdad? En las sociedades de capital son accionistas. Entonces, pues ahí hay que cumplir los requisitos exigidos en los estatutos de la asociación cooperativa o de la sociedad cooperativa, y normalmente están incentivando que se incorporen nuevos socios, ¿verdad? Entonces va a depender del tipo de si es sociedad o es asociación. Si es sociedad se rige por el Código de Comercio. Si es asociación se rige por la Ley de Asociaciones, Ley General de Asociaciones Cooperativas. Así sería la cuestión. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, gracias. Bueno. Entonces decíamos que aquí el elemento personal no interesa en el caso de las sociedades de capital para asociarse. Y así lo establece el artículo 126, lo vamos a buscar. El 126 del Código de Comercio. Vamos a buscarlo por acá y lo vamos a leer. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Capítulo sexto, Sociedades de Capitales. Sección A, Disposiciones Generales. Artículo 126. En las sociedades de capitales, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en partes alícuotas representadas por títulos valores llamados acciones. Vaya, ¿y qué decíamos que eran las partes alícuotas? ¿Qué habíamos dicho? A ver. Son partes iguales. Son partes En partes iguales. iguales. Ajá, en partes iguales. Y se representa por acciones. O sea, son títulos, las acciones son títulos valores representativos de la participación en el capital social de una sociedad, valga la redundancia. Y tienen el mismo valor. Las acciones tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, decíamos que aquí el elemento personal en la voluntad de asociarse no se tiene en cuenta, no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Pero me confunde, Lick, perdón, porque Ajá. si bien es cierto, las acciones tienen el mismo valor, ¿verdad? Pero cada socio puede tener una participación diferenciada, no precisamente va a ser igual. Ah, no, pero allá, aquellas son sociedades de cuota, no están representadas por acciones. O sea, y las cuotas son desiguales. Aquí el capital está conformado en partes alícuotas, o sea, en partes iguales, representados por acciones, ese título valor. Y las acciones tienen un mismo valor, 100 o múltiplo de 100, múltiplo de 100. Entonces, usted va a tener tanto capital como acciones tenga.
en una sociedad. Depende del número de acciones que usted haya comprado, así va a ser su participación social y así van a ser las utilidades que usted va a obtener. Y otra característica que tienen estas sociedades es que usted va a responder hasta el monto de sus aportaciones, hasta el monto o hasta el valor de sus acciones. No responde por las deudas sociales. Entonces, ahí está la diferencia. Aquellas son cuotas desiguales. Aquí son acciones. O sea, si usted quiere participar en una sociedad anónima, usted compra las acciones y todas tienen el mismo valor. Pero su participación social va a ser proporcional al monto de las acciones que usted tenga. Así sería, esa sería la diferencia. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Entonces, como les decía, aquí la condición o las características del socio o del accionista no importa. Aquí lo que interesa es que usted va a comprar las acciones y va a depender del tipo de acciones que usted tenga, así va a ser su participación. Aquí lo que interesa es el aporte de capital que cada quien tiene que hacer. Nada más. Entonces estamos hablando que la característica principal de las sociedades de capital es que son sociedades por acciones, porque su capital está representado por títulos valores, como ya lo dijimos, ¿no? Que tienen igual valor. Entonces, ¿cuáles son las características? La confianza personal entre los socios no es elemento esencial, ¿no? Eso significa que usted puede tener acciones y las puede traspasar sin necesidad de la aprobación de los consocios, ¿no? Se recuerdan que en el caso de las sociedades de personas, usted no podía ceder sus aportes o no puede ceder sus aportes sin el consentimiento de los demás consocios. Acá no, como las acciones se traspasan por endoso. ¿Saben ustedes qué es el endoso? No, Es una forma de transferir los títulos valores, ¿va? En este caso las acciones. Usted transfiere una acción por endoso, firma al dorso de la acción, al reverso sería, y traspasa el título valor, y la persona que tiene ese título valor es la nueva dueña de esa acción. Entonces, los títulos valores, ¿sí? Sería en este caso como endosar un cheque, por decirlo así, que pones tu nombre completo, DUI y firma, donde estás dando acreditación para que la otra persona llegue a retirar ese dinero a tu nombre. Sí, eso es el endoso. Entonces, en el caso de las acciones, todos los títulos valores, el cheque es un título valor, se traspasan por endoso. Entonces, esa es la característica. Y luego, usted puede ser accionista de una sociedad, puede tener 1000 acciones, pero decide vender 500. Va a depender del valor que tenga las acciones de esa sociedad, entonces las traspasa por endoso. Y la persona que las compró ya se vuelve accionista. Por eso ahí no priva la confianza personal del socio. Entonces, la participación social se documenta por títulos valores, ¿no? Que son acciones y que pueden circular libremente, es decir, pues sí, el que compra la acción, ¿no? El que compra la acción es el dueño de la participación social. Entonces, el capital social de las sociedades anónimas está conformado o se divide en partes alícuotas y que se denominan acciones. Entonces,
y todas tienen un valor igual, y las personas que poseen esas acciones son los accionistas de la sociedad, ¿verdad? También otra característica de las sociedades de capital es que no admite aportes industriales, no admite socios industriales, como en el caso de las sociedades de personas, ¿verdad? El socio industrial es el que aporta trabajo a la sociedad y le dan una porción de las utilidades, ¿verdad? Cuando se reparten las utilidades, el socio industrial tiene preferencia. En cambio, en las sociedades anónimas no hay socios industriales, o en las sociedades de capital, mejor dicho, porque no solo son, tenemos sociedades de capital, sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Aquí tenemos una triple definición del concepto de acción. La parte alícuota del capital social, o sea, va a depender del número de acciones que usted tenga, así va a ser su capital. Cada acción representa una parte alícuota del capital social de la sociedad, ¿verdad? Equivale también al conjunto de derechos del accionista, es decir, de acuerdo al al número de acciones que usted tenga, al capital que usted tenga, así va a tener voto al momento en las juntas generales de accionistas, ¿verdad? Los que tienen más acciones son los que tienen más votos, ¿verdad? Este título de valor ampara o representa la parte alícuota y los derechos por una parte, la parte alícuota, o sea, en la proporción que corresponda según el número de documentos que posea, y por otra parte, los derechos a participar en el gobierno de la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos derechos los podemos clasificar en dos categorías: derechos patrimoniales o económicos y derechos sociales o de consecución. Vamos a ver, ¿qué serán los derechos patrimoniales o económicos? ¿Y qué serán los derechos sociales o de consecución? ¿Cómo ven ustedes esto? Los derechos patrimoniales o económicos y los derechos sociales o de consecución. Ajá. A ver. La acción le da derechos al accionista. Estos se clasifican en derechos patrimoniales o económicos y derechos de consecución, ¿verdad? Ajá. ¿A qué creen ustedes que se refieren los derechos patrimoniales o económicos? ¿A qué se referirán? Podría ser como, digamos, un monumento que esté dando ingresos como turístico, por decirlo así, digamos, monumento que una estructura, por decirlo así, que dé ingresos a la sociedad. No sé, como algo llamado patrimonio, algo que digamos la alcaldía lo hace patrimonio y esté dando ingresos económicos por turismo, por decirlo así. No sé si me doy a entender. Bueno, más o menos. O sea, en realidad los derechos patrimoniales económicos dan derecho al accionista a participar en las utilidades de la sociedad cuando se distribuyen las utilidades, ¿verdad? Y los derechos sociales o de consecución dan derecho a participar en el gobierno de la sociedad, en tomar decisiones. Y entonces aquí lo tenemos, miren. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales o económicos? El derecho a percibir las utilidades es el más importante, ¿verdad? Es lo más importante, porque el objetivo de
Constituir una sociedad es lucro, es obtener lucro. Esa es la causa. ¿Se recuerdan? Es la causa. Entonces, el objeto es constituir la sociedad y obligarse en las obligaciones que genera ese pacto social. La causa es obtener utilidades, ¿verdad? El derecho de recibir a la hora de la liquidación social la parte del haber social que se adjudique a la acción, ¿verdad? Cuando se liquida la sociedad, ¿verdad? Cuando se liquida la sociedad, pues, y se pagan todas las deudas, ¿verdad? Y lo que quede, pues, se distribuye entre los accionistas en la proporción de sus acciones. El derecho de traspasar y gravar la participación social usándola como medio para obtener el precio de venta o el importe de un crédito. Como les digo, aquí no necesita autorización de los demás consocios. Un accionista puede vender sus acciones, ¿verdad? O las puede poner como en un crédito, como garantía. También existen otros derechos, los derechos de opción a suscribir proporcionalmente nuevas series de acciones que se emitan o series de bonos o obligaciones negociables que se pongan en circulación. ¿Qué significa esto? Cuando hay aumentos de capital, ¿va? Los aumentos de capital deben ser tomadas por decisión de la Junta General de Accionistas, ¿no? Y eso implica emitir nuevas acciones. Pero el emitir nuevas acciones implica que usted debe incrementar sus aportes, ¿no?, en el capital social del ente jurídico, de la persona jurídica sociedad, ¿no? Entonces, estos son los derechos patrimoniales o económicos. Los derechos sociales o de consecución es el derecho a participar en la administración social, en el gobierno de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se hace? Cuando se vota en las juntas generales de accionistas o en las asambleas generales de accionistas. Eso es lo que se conoce como derecho activo de participación en las sociedades. Y luego tenemos cómo se clasifican las acciones. Aquí tenemos 3 clasificaciones de las acciones. Por los derechos que confieren en acciones comunes y acciones preferenciales. Las comunes es la generalidad. Las preferenciales tienen ciertas preferencias al momento de distribuir las utilidades. Estas son las que primero se pagan, ¿no? Normalmente es el 6%. El 6% de las acciones es el que se les paga, ¿no? Por la forma como se emiten o transfieren en acciones nominativas, acciones al portador. Aquí también estarían las acciones a la orden, ¿no? Nominativas a la orden y al portador. Nominativas a la orden y al portador. Por los compromisos que puedan acarrear a sus titulares en acciones pagadas y acciones pagadoras. Cuando se constituye una sociedad, una parte, en la escritura social se establece que una parte del capital se debe pagar inmediatamente y la otra parte se va a pagar en un plazo determinado. Estas son las acciones que están pendientes de pago. Las acciones comunes son la mayoría de las acciones, ¿verdad? Es decir, confieren los derechos que normalmente tiene todo accionista.
tanto en el orden económico como en el orden de consecución. Las preferenciales, aquellas que gozan de alguna preferencia, especialmente en cuanto al reparto de utilidades, cuyos pagos reciben el nombre de dividendo. A esto se les paga dividendo, pero al momento de distribuir las utilidades, estas son las primeras que se pagan. Y se establece un porcentaje determinado del valor nominal de estas acciones en concepto de dividendo. Y se paga antes que las acciones comunes. Mientras no se haya cubierto el aporte o el pago de las acciones preferidas, no se puede pagar las acciones, lo que es las utilidades, porque aquí al final del ejercicio fiscal, del ejercicio económico, las sociedades normalmente tienen utilidades, porque el objeto de una sociedad es el lucro. Si está teniendo pérdidas por muchos años, entonces ahí ya llama mucho la atención al fisco. Entonces, cuando la sociedad obtiene utilidades, la junta directiva o la asamblea general de accionistas las pueden distribuir. Puede existir una distribución de utilidades y se reparten entre todos los socios, pero en este caso se pagan primero las acciones preferentes, ¿no? Y luego las comunes. Puede suceder también que no haya distribución de utilidades, sino que lo que se hace es se capitalizan las utilidades. ¿Qué significará que se capitalicen las utilidades? ¿Sí? Pienso yo que cuando se capitalizan es cuando entran en aportación. Si estamos hablando de una sociedad o ser socio. De esa manera, pienso yo, no sé si estaré equivocado, o si no me corrijan. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es la capitalización de utilidades? Las ganancias que obtuvo cada socio se van a reinvertir en la sociedad. Eso es decir que no se reparten las utilidades entre los socios, sino que la Asamblea General decide que esas utilidades se van a reinvertir en los activos de la sociedad. Entonces, en esos casos no hay reparto de utilidades. Eso significa, como muy bien lo dijo ahí René, creo que es, ¿verdad? René creo que se llama, vamos a ver. Sí, René. Las acciones nominativas se emiten a nombre de persona determinada. Se transfieren por endoso y se lleva a un libro de registro. Se anotan en un libro de acciones nominativas. Y la sociedad, el famoso libro de registro de accionistas. Las al portador, estas acciones las posee el que las tiene, ¿va? Es decir, no se emiten a favor de ninguna persona, sino que quien las posee, la posesión material de las mismas, es el dueño de la acción y se traspasan por simple endoso. Y aquí, y las acciones a la orden son aquellas que se emiten a nombre de una determinada persona. Las acciones a la orden, aquí me falta, lo voy a colocar posteriormente. Las acciones a la orden son aquellas que se emiten a nombre de determinada persona y que, ¿cómo se llama? No se encuentran registradas en ningún libro. En ningún libro. Vamos a poner aquí. Vamos a ver, son aquellas que se emiten a nombre
de determinada persona y no se registran en el libro de registro de accionista. Vaya, esas son las acciones a la orden. A nombre, ¿verdad? Vaya. Aquí las vamos a ver, acciones comunes, acciones, bueno. En acciones nominativas, a la orden y acciones al portador. Acciones serían. Vaya, lo vamos a arreglar para que ya les quede bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las acciones nominativas y las acciones a la orden? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las acciones nominativas y las acciones a la orden? A ver. ¿Cuál es? Ni idea, Lick. Ahí están, miren. Ahí están los dos conceptos. Nominativas a la orden. ¿Cuál es la diferencia? Que las nominativas se especifica el nombre de la persona a quien corresponden y a la orden son como al portador a cualquier persona. No. Que unas en dos y en las otras no. No. Tampoco. Que en una se registren y en otra no. Eso es. Ambas se emiten a nombre de determinada persona. La diferencia es que las nominativas se registran en el libro de registro de accionistas y las acciones a la orden no. Esa es la diferencia. Vieron que estaba fácil, ¿no? Las acciones pagadas son aquellas por las cuales sus titulares han aportado a la sociedad todo su valor. O sea, al momento que se constituye la sociedad, un porcentaje del capital se paga, ¿verdad? Y el otro solo queda suscrito. Las acciones pagadoras o simplemente acciones suscritas y no pagadas, las acciones suscritas son aquellas por las cuales sus titulares no han aportado aún la totalidad de su valor. O sea que lo adeudan toda la sociedad o que adeudan a la misma una parte de dicho valor. Es decir que las acciones suscritas, el accionista solo las toma y no las paga inmediatamente. Alguien tiene encendido ahí el micrófono. No las paga inmediatamente, sino que las paga en el plazo que se establece. O sea, es al crédito, pues las toma al crédito. Otro concepto relacionado con las acciones es la suscripción. El acto por el cual la persona que concurre a constituir la sociedad, al momento que se constituye mediante escritura pública, toma cierto número de acciones y se compromete a aportar el valor correspondiente. Es decir que en el acto constitutivo se establece que se van a emitir un número determinado de acciones. Entonces cada accionista toma un número de acciones determinado, ¿no? Toma cierto número de acciones, paga una parte en la que exige el capital social y la otra la toma el crédito, ¿no? Son las acciones suscritas y las acciones pagadas, ¿no? El pago de la aportación se denomina también exhibición. Es decir, podemos hablar de capital exhibido o pagado,
que son las acciones que el accionista ya aportó, y capital suscrito, que son aquellas que están pendientes de pagos, las toma el crédito, pero que en el plazo que se fijó en la escritura social se deben de pagar, ¿verdad? El nombre de llamamiento que se aplica también al pago de la suscripción tiene el sentido de la prevención que el pacto social o los organismos de la sociedad a los cuales corresponde hacen al suscriptor para que pague el capital adeudado o una cuota de él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se constituye una sociedad, pues hay que aportar capital, ¿verdad? Y el capital en las sociedades está representado por acciones que tienen el mismo valor. Entonces, una parte de esas acciones se pagan, o sea, se hace la exhibición. Otra parte solo se suscriben, es las que toma el crédito. Pero como hay un plazo establecido ahí en las cláusulas de la sociedad, en el pacto social, entonces cuando ese plazo se va a vencer o se vence, la junta directiva o los organismos de la sociedad le recuerdan a estos socios que tienen pendiente el pago de tales acciones. Eso se llama llamamiento. ¿Se comprende? Eso es lo que se denomina llamamiento. Es la prevención que hacen el gobierno de la sociedad para que los socios que tienen pendiente de cubrir las acciones suscritas que no han sido pagadas todavía, las paguen. Eso es el llamamiento que hace la sociedad, ¿verdad? O los organismos. A eso se llama llamamiento. Ahora, en el artículo 19 del Código de Comercio, ahí se establecen lo que son las sociedades cooperativas, y solo ese artículo es el que la regula, fíjense. Y estas pueden ser de personas o de capital. O sea que las sociedades cooperativas son un híbrido. Pueden ser sociedades de personas y regirse por las disposiciones del Código de Comercio relativas a las sociedades de personas, o pueden ser sociedades de capital, y en este caso se rigen por las disposiciones del Código de Comercio relativas a las sociedades de capital. Se regula en el artículo 19. Vamos a buscar ese artículo del Código de Comercio. Y es la única disposición en la cual se regula, ¿verdad? El artículo es largo, ¿verdad? Aquí se establecen todas las cláusulas que debe de tener la sociedad. Las sociedades cooperativas existentes a la fecha de entrada en vigencia de este código, así como las que en lo sucesivo se constituyan, o sea, son sociedades mercantiles, son sociedades cooperativas mercantiles, para los cuales se requerirá por lo menos un número de 10 socios. Para la constitución, un número de 10 socios. Funcionarán con sujeción a las normas que se expresan a continuación. Y aquí se establecen cuáles son las cláusulas por las cuales se van a regir. Las acciones no podrán ser cada una de más de 5.000 colones. Serán nominativas y solo transmisibles para inscripción en el respectivo libro con autorización de la sociedad. El socio tendrá un solo voto, cualquiera que sea el número de las acciones que tenga. Aunque la responsabilidad del socio fuera limitada, nunca será, sin embargo, inferior a la cantidad por él suscrita. Incluso el caso en que por virtud
de su destitución o exclusión no llegase a hacerla efectiva. Bueno, aquí están todos. Ustedes lean este artículo en su casa. Léanlo, porque sí es parte de la evaluación también, ¿verdad? Entonces, estas sociedades se regulan en el artículo 19 y son realmente un híbrido de las sociedades de capital y las sociedades de persona. Y entonces aquí yo les he puesto el resumen de ese gran artículo, pero ustedes lo deben de leer. La sociedad cooperativa tiene los lineamientos generales en cuanto a su estructura se refiere de la sociedad mercantil en consecuencia. O sea, son sociedades mercantiles. Son diferentes de las asociaciones cooperativas que se rigen por la ley de asociaciones cooperativas y que son reguladas por el INSAFOCOP. Ya han escuchado ustedes ese organismo, INSAFOCOP. Bueno, primero, como toda sociedad mercantil se constituye por escritura pública, como toda persona jurídica. Se modifica, disuelve y liquida en la misma forma, o sea, por escritura pública. Se deben de escribir en el registro de comercio y le son aplicables las regulaciones del Código de Comercio en cuanto a su funcionamiento, siempre que sean compatibles con su propia naturaleza. Pueden ser de dos clases, ¿verdad? Como ya decíamos. Sociedades cooperativas por cuotas, estas se rigen por las sociedades de personas, y el capital, al igual que las sociedades de personas, está integrado por cuota, ¿no? Y aquí se rigen por las mismas disposiciones, en el caso de las sociedades de personas, es decir, la voluntad de asociarse, la confianza personal entre sus miembros. Responden solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad, ¿no? Y las por acciones. Aquí el capital se estructura igual que en el caso de las sociedades anónimas, por medio de participaciones sociales que tienen el mismo valor, que son títulos valores. Y habíamos leído ahí en el artículo 19 que son con un valor de 5.000 colones o múltiplo de 5.000, ¿verdad? Y aquí no, la confianza personal de los socios no tiene ninguna incidencia. Entonces, por eso yo les decía que estas sociedades son un híbrido, porque pueden adoptar la forma de sociedades de personas o la forma de sociedades de capital. Y entonces pueden adoptar la forma colectiva, la comanditaria simple, responsabilidad limitada, o la anónima, o la comandita por acciones. Por eso es que se dice que no es una forma autónoma, sino que es una forma de sociedad que adopta cualquier tipo. Es un híbrido, les vuelvo a repetir. Se rigen por las reglas establecidas en el artículo 19 y a la razón social o en la denominación, ¿verdad? Nombre o denominación, se le debe agregar la palabra sociedad cooperativa de responsabilidad limitada o ilimitada según el tipo de sociedad que adopten. Todas deben de llevar sociedad cooperativa de responsabilidad limitada o ilimitada en el nombre o razón social de la sociedad al final, ¿verdad? Como las sociedades anónimas, ad hoc SADCB, ¿verdad? O las sociedades colectivas, ¿verdad? SC, si es limitada LTDA. Entonces, esta es la forma de diferenciarlas con las asociaciones cooperativas, ¿no? Es una forma de diferenciarlas. Bueno, no sé si tienen consultas, preguntas, comentarios sobre lo que hemos estado platicando en este momento, en esta clase. ¿O todo está claro?
Estamos bien, Lick. Vaya, se encuentran por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos presentes. Estamos Vaya. activos. Sí, Activo. estamos. Vaya, pues. Sí, Lick. Vaya, reiterando, ya me salió ese doblado ahí. Y el problema es que me cuesta quitarlo. Ah, ya se quitó. Vaya, entonces, las personas que por X o Y circunstancias no pudieron hacer el laboratorio que se realizó el día lunes de las 8 p.m. a las 11:59 p.m., lo tienen que hacer diferido. Y al hacerlo diferido, deben de hacer el trámite administrativo en la universidad. Y una vez que les autoricen, ustedes me envían al correo electrónico, a mi correo electrónico, que es el que está aquí en la presentación, al inicio de la presentación, ¿verdad? Aquí, j.marroquín@upana.edu.sb, el comprobante de la autorización respectiva. Y van a poder hacer el examen el día lunes, porque así está programado en el aula virtual, en la programación que ha hecho la universidad, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven ¿cómo se llama? En la clase anterior, yo les mostré, aquí está la programación, en la calendarización del ciclo. Ahí está la fecha de los exámenes, de los laboratorios y laboratorios diferidos, primero del 16 al 22 de agosto. Hoy estamos 17, 18, 19, 20, 20, lunes, el próximo lunes, el 22 de agosto. Ahí lo pueden, hay que hacer el trámite respectivo para diferirlo, ¿verdad? Y una vez que están autorizados, pues yo les habilito ese día lunes. Solo ese día lunes se va a hacer el laboratorio. No sé si alguien no lo ha hecho acá, de los que están aquí presentes. Aquí es donde deben de hablar, porque al celular sí no me gusta que me envíen mensajes, porque aquí en la clase me pueden consultar. Yo no lo hice. Vaya, entonces haga el Yo no lo trámite. hice porque yo no podía entrar ahí a la plataforma. Vaya, entonces hágalo el lunes, pero debe hacer el trámite administrativo respectivo. La deben autorizar. ¿Quién más no lo ha hecho? Solo hay una persona, según veo. Nadie más que usted, según veo. Solo usted lo haría el día lunes. Y sería en el mismo horario después de la clase, de 8 p.m. a las 11:59 p.m. Está bien. Ahí me envía por correo electrónico la autorización respectiva. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas sobre lo que hemos platicado este día en esta clase? ¿Tienen consultas? ¿Comentarios? No, las diapositivas las va a compartir, Sí, ¿verdad? todas, aquí las voy subiendo. Aquí pueden ver en el aula virtual, ustedes pueden ver, miren. Subo la clase y subo aquí está la jornalización del 26 al 31 de julio, del 1 al 7 hubo vacaciones, del 8 de agosto al 14 de agosto. Aquí están las dos presentaciones, ¿verdad? La del 8 y el 10 de agosto. Están las clases. Hoy estamos del 15 de agosto al 21 de agosto. Aquí está la clase anterior. Y esta es la clase anterior y la presentación, ¿verdad? Y aquí está el laboratorio que se hizo. Entonces, ustedes ingresan al aula virtual y ahí pueden
Le dan clic acá y ahí pueden verla y lo pueden bajar también, ¿verdad? Pueden bajar el documento. Ahí está, miren. Entonces, y si quieren escuchar la clase también, ¿verdad? Solo le dan clic acá y escuchan la clase. Bueno, entonces, si no tienen consultas adicionales, damos por concluida la clase y nos veríamos el próximo lunes, ¿verdad? El parcial, no me acuerdo para cuándo está. El primer parcial. Quiero ver acá, veamos para cuándo está programado el primer parcial. Es importante estar, o sea, al tanto de esa fecha, ¿verdad? El 30 de agosto, miren, en 2 semanas básicamente, ¿va? 30 de agosto al 5 de septiembre. ¿Qué día cae 5 de septiembre? ¿No tienen un calendario por ahí? Lunes, Lick. Lunes. Vaya, el lunes 5 de septiembre vamos a tener el parcial. Ese día lo vamos a realizar. Ya dentro de 2 semanas básicamente, ¿va? Van quedando solamente 2 clases. Vaya, entonces, muchas gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Charlie, buenas noches. Bueno, Buenas noches. Buenas licenciado. noches. bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, licenciado, y bendición. Bueno, igualmente.